Hola a todos, mi nombre es Cristian Maccarini, soy licenciado en Biotecnología y Biología Molecular. Voy a presentar un trabajo sobre morfoanatomía de hojas y flores femeninas de 3 cepas argentinas terapéuticas de cannabis. Trabajos que realizamos en el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata, en colaboración con la Fundación Miguel Lillo de Tucumán. Bien, ante la creciente demanda en el uso terapéutico del cannabis para tratar distintas sintomatologías y o patologías, ha surgido la necesidad de comenzar a caracterizar y registrar las variedades de cannabis utilizadas con estos fines. Tal es así que en nuestro país, a principios de este año, se firmó una resolución entre el Instituto Nacional de la Semilla y el Ministerio de Salud, donde se estableció la autorización para el registro de variedades de cannabis sativa para uso medicinal. Lo que nos pide el INASE es la caracterización de estas variedades desde distintos puntos de vista. Nuestro grupo de trabajo tiene la intención de caracterizar y de inscribir 3 variedades de cannabis, que nosotros las denominamos cepas argentinas terapéuticas, CAT1, CAT2 y CAT3. Estas variedades provienen de distintas organizaciones sociales y clubes de cultivo, como lo son el Jardín del Unicornio y Cultivo en Familia La Plata, que formaron parte de nuestro proyecto de extensión desde el año 2017. Bien, en lo que fue mi tesina de grado, comenzamos a determinar los perfiles de cannabinoides de las 3 variedades, dando como resultado que la CAT1 presentaba un perfil alto en CBD, mientras que CAT2 y CAT3 su perfil era alto en THC. También estamos avanzando en la determinación del perfil terpenoide y el perfil de flavonoides. También es necesario caracterizarla desde el punto de vista genético, fisiológico y agronómico, como así también botánico y morfológico. Nuestro trabajo se va a centrar en un primer avance en las caracterizaciones de 2 estructuras de estas 3 plantas, que son las hojas y las flores femeninas. Bien, nuestro principal objetivo fue el estudio morfoanatómico comparativo de hojas y flores femeninas de las 3 cepas de cannabis. Bien, trabajamos con material clonal de las cepas argentinas terapéuticos, es decir, reproducimos las plantas mediante reproducción asexual, mediante la técnica de esqueja. Bien, tomamos hojas, 3 hojas y 3 flores de cada variedad. Las hojas estaban entre el tercer y el quinto nudo, así nos asegurábamos que las hojas estaban completamente desarrolladas y expandidas, de plantas que estaban en fase vegetativa. Mientras que las flores las tomamos una vez finalizado el ciclo de floración de las inflorescencias terminales de las 3 variedades. Estas estructuras, una vez secas, las fijamos en FAA y después las sometimos a técnicas histológicas convencionales. Las tinciones las realizamos con violeta de Crecil para estudios epidérmicos y tinción doble sucesiva azul astrazafranina para los trascortes. Bien, en cuanto a la morfología foliar, en la figura 1 se puede observar que son hojas simples, palmatisectas, de 5 a 7 lóbulos, dependiendo la variedad. Estos lóbulos presentan márgenes dentados cerrados, con un color verde intenso en el haz de la hoja y un color verde grisáceo a pálido en el embés. Fueron largamente pecioladas, con hasta peciolos de hasta 30 milímetros de longitud. Las principales diferencias entre las 3 variedades radica en el número de lóbulos. CAT1 y CAT2 presentaron 5 lóbulos y CAT3 presentó 7 lóbulos. La otra diferencia estuvo en las dimensiones del lóbulo medio, donde podemos ver que la CAT1 presentó mayor longitud y una mayor latitud respecto a las cepas CAT2 y CAT3. Bien, en esta filmina podemos observar la epidermis superior y la epidermis inferior de las 3 variedades. En este caso, bueno, podemos ver las distintas estructuras que acompañan la epidermis, como son los tricomas glandulares y los tricomas glandulares. También pudimos observar estomas, tanto en la epidermis superior como en la epidermis inferior. Es por eso que se trata de hojas anfiestomáticas, es decir, que tienen hojas en las 2 epidermis. En la epidermis superior se ve claramente, también en la inferior, ¿no? Se ve claramente las células poliédricas, características de las plantas dicotiledóneas. En la epidermis inferior vemos con gran densidad los tricomas glandulares
simples, que más adelante vamos a estar detallando su estructura. Bien, pero la principal diferencia entre estas tres variedades estuvo en la densidad estomática. CAT1 presentó una menor densidad estomática en ambas epidermis, pero con estomas de mayor tamaño. Bien, en esta filmina tenemos más en detalle las distintas estructuras que estuve nombrando. Arriba presentamos los tricomas glandulares simples. Estas no son estructuras secretoras. Tenemos tricomas glandulares histolíticos y tricomas glandulares simples. Estos tricomas tienen que ver con la defensa de la planta, o en el caso de los tricomas glandulares simples, regulan la transpiración, sobre todo en la epidermis inferior. Bien, debajo podemos ver los tricomas glandulares, que estos sí son una de las estructuras secretoras que tiene la planta. En este caso podemos ver un tricoma glandular peltado, y acá tricomas glandulares capitados, bicelular y tetracelular. A la izquierda podemos observar las mismas estructuras, pero en transcortes, donde tenemos un tricoma glandular simple, característico de la epidermis inferior, tricomas glandulares histolíticos. En este caso podemos observar concreciones de carbonato de calcio, un estoma en transcortes, y acá tenemos un tricoma glandular capitado y uno peltado, con el pie debajo. Bien, las principales diferencias en cuanto a las estructuras entre estas tres variedades tuvo que ver con la densidad, tanto de tricomas glandulares capitados y peltados, donde pudimos observar que la cepa argentina terapéutica número 3 presenta mayor cantidad de ambos tricomas, mayor densidad de ambos tricomas. Bien, siguiendo con las hojas, en este caso vamos a ver el transcorte de la lámina foliar y del nervio medio. En este caso, la línea punteada representa el transcorte, y la imagen es como si la veríamos de frente a este corte. A la derecha podemos ver el nervio medio y la lámina foliar de las tres variedades. Bueno, en el nervio medio vemos que tiene un contorno subcircular, y la lámina foliar llega al nervio medio de manera dorsiventral. El nervio medio está compuesto obviamente por los vasos cilemáticos y floemáticos en las tres variedades, y si observamos bien en el floema podemos encontrar unas estructuras redondeadas que se conocen con el nombre de túbulos laticíferos. Estos túbulos laticíferos son las otras estructuras secretoras que tienen las plantas, pero en este caso son estructuras secretoras internas. En ella podemos encontrar látex y también principios activos como los cannabinoides. Por eso es muy importante ver la cantidad de tubos laticíferos. En este caso, la de mayor densidad de tubos laticíferos fue la cepa argentina terapéutica número 2. A la izquierda, en la lámina foliar, podemos observar, bueno, la epidermis superior, el parénquima en empalizada, el parénquima esponjoso, y la epidermis inferior. Acá, característica en la epidermis inferior, podemos ver nuevamente los tricomas glandulares simples. Acá nuevamente tenemos un tricoma glandular cistolítico, y la principal diferencia que encontramos en la lámina foliar fue que el tejido en empalizada de la CAT2 de la CAT1 fue mucho más grueso que de CAT2 y CAT3. También realizamos transcortes en los pecíolos de las hojas, y pudimos determinar también que la mayor densidad de tubos laticíferos se encontraba también en la cepa argentina terapéutica número 2, como lo hubiéramos visto ya en el nervio medio de la lámina foliar. Bien, en cuanto a las flores e inflorescencias, en esta figura podemos ver las inflorescencias, las inflorescencias terminales de las tres variedades. No hubo diferencias en cuanto a la longitud y latitud de las inflorescencias, y si comenzamos a desmembranar las inflorescencias, pudimos observar que la unidad estructural de las mismas son los fitómeros. Los fitómeros están conformados por el eje de la inflorescencia, una bráctea foliar. Las brácteas foliares son las pequeñas hojas que acompañan a la inflorescencia, lo que nosotros conocemos como manicura fina. Bueno, también el fitoma está compuesto por dos estípulas, y en cuya axila, o sea, en las axilas de las estípulas, se acomodan las flores femeninas propiamente dichas. Bien, acá tenemos una bráctea foliar de mayor orden, es decir, estas estructuras, esta unidad estructural no se pierde más allá de que la inflorescencia se vaya compactando. Tanto las estípulas como las brácteas foliares se van haciendo cada vez más chicas,
hasta casi pasar imperceptibles al ojo desnudo. Acá, por ejemplo, podemos ver la bráctea foliar y la flor femenina ya muy diminuta, pero es importante remarcar que esta unidad se repite a lo largo de toda la inflorescencia. Bueno, en la figura F podemos ver la flor femenina compuesta por la bráctea perigonial y por las ramas estigmáticas que se observan en detalle en la figura H. Acá tenemos nuevamente un estímulo. Bien, en la figura G podemos ver las flores femeninas propiamente dichas, donde, de CAT1, CAT2 y CAT3, donde podemos ver que la flor femenina de CAT1 presenta una longitud mayor a CAT2 y a CAT3. Bien, en cuanto a la vista superficial de las flores, no hubo muchas diferencias con la vista superficial que observamos en las hojas. Presentaban una gran densidad de tricomas. Acá podemos ver tricomas glandulares simples, tricomas glandulares peltados y tricomas glandulares capitados. Bueno, también, bueno, acá más a modo ilustrativo podemos observar un tricoma glandular peltado compuesto por una cabeza de 32 células, mientras que en la figura M podemos ver una cabeza compuesta por 16 células. Las principales diferencias en la superficie de estas tres flores las encontramos en la densidad y en el diámetro de los tricomas. En la tabla 3 podemos ver las distintas densidades y diámetros de distintos tricomas, pero la única diferencia la encontramos en la densidad de los tricomas peltados estipitados, donde nuevamente la densidad fue mayor en la cepa argentina terapéutica número 3. Mientras que el diámetro de la cabeza de estos tricomas fue mayor en la CAT1 y en la CAT2. Bien, para ir cerrando podemos definir que este trabajo nos permitió determinar caracteres morfoanatómicos que pueden utilizarse como elementos de diagnósticos en las tres cepas analizadas. En cuanto a los caracteres morfoanatómicos de las hojas, encontramos diferencias en el número de lóbulos y dimensiones del lóbulo medio. Recordemos, CAT1 y CAT2 presentaban 5 lóbulos, mientras que CAT3 presentó 7 lóbulos. También diferencias en la densidad y el tamaño de los estomas. La CAT1 presentó menor densidad estomática, pero estomas de mayor tamaño. En cuanto al número de laticíferos asociados al nervio medio y al peciolo, encontramos mayor densidad en la cepa argentina terapéutica número 2. Y por último, la densidad de tricomas glandulares peltados y capitados, que fue mayor en la cepa argentina terapéutica número 3. En cuanto a los caracteres morfoanatómicos de flores, varió la longitud de las mismas. La CAT1 presentó flores de mayor longitud que CAT2 y CAT3. Y en cuanto a la densidad de los tricomas peltados y estipitados, al igual que en las hojas, la densidad de estos tricomas fue mayor en la CAT3, pero el diámetro de la cabeza de los tricomas fue mayor en CAT1 y en CAT2. Podemos concluir entonces que estas observaciones nos permitirán avanzar en la inscripción de las variedades en el Registro Nacional de Cultivares del Instituto Nacional de la Semilla. Muchas gracias a todos.